esta mañana de lunes de Mercado Visión al médico veterinario Rodolfo Acerbi, vicepresidente del SENASA. Dábamos cuenta el sábado nosotros en Amanecer Ganadero de una muy buena noticia que compartíamos inclusive con Martín Goldstein, que es director de Brangus, sobre la posibilidad que tiene Argentina, a partir de un trabajo serio, de tener un nuevo mercado para la genética bovina argentina, que es el mercado de Uzbekistán. Por eso el contacto con Rodolfo Acerbi. Rodolfo, gracias por atendernos. Buen día, ¿cómo estás? Hola Silvio, hola audiencia de Canal Rural, un gusto estar con ustedes. Bueno, de tanto en tanto damos alguna buena noticia, esta es una de ellas sin dudas, y tiene que ver con un trabajo, me imagino, de tiempo, no de un día para otro se abre un mercado, hablando justamente de los condicionamientos que tienen hasta desde el punto de vista sanitario estos mercados. ¿Cómo fue la negociación, el trabajo entre ambos entes sanitarios, Rodolfo? Mirá, a mí me alegra mucho cuando después de casi 3 años de trabajo en la administración del SENASA uno puede ir trabajando, pasan las distintas autoridades y todos seguimos empujando del mismo carro. Y llegamos a buen puerto con Uzbekistán, que es un país raro para nosotros, Ujú. lejano, una ex Unión Soviética, con la característica de tener la misma cantidad de hacienda que tiene Uruguay, como para que nuestro televidente se imagine, porque por ahí piensa que es un país que solamente tiene camellos, y no quiero ser despectivo con esto, digo, Ujú. a veces el imaginario hace esto, bueno, tiene No, está bien, 34 millones. está muy bien que lo puntualices, Rodolfo, porque ahí te Sí, da la pauta de la potencialidad del negocio futuro de la Argentina en materia genética para con Uzbekistán. sí, absolutamente. 34 millones de habitantes, 12,5 millones de cabezas de ganado, y con una, un deseo de adquirir genética argentina para ir mejorando sus reproductores. He tenido posibilidad de ver catálogos, han sido muy generosos, hemos estado charlando ampliamente después de firmar un acuerdo marco que permite ir agregándole productos. Y bueno, iniciamos con semen embriones. La verdad que me alegra porque este organismo pareciera que siempre empieza por la carne y eso no está mal, pero hay un trabajo tecnológico en la genética que Argentina tiene mucho recorrido para hacer, muchas veces castigada bajo el paraguas de la aftosa, injustamente castigada porque todos sabemos que son productos seguros y internacionalmente existen los métodos para no transmitir la enfermedad que no tenemos hace más de el último foco hace 16 años, pero hay muchas provincias que ya superaron los 20 años de no tener la enfermedad. Ujú. Así que bueno, mi deseo para el 2023 es que empiece a exportarse carne a México y que el segundo producto que tenemos ahí paradito, haciendo fila, como para empezar también sea semen embriones, de manera tal que toda la gente, profesionales, técnicos que trabajan, ganaderos y que invierten en genética, y todos sabemos que es un capital importante, empiecen a recibir estas pequeñas o grandes desafíos de empezar a exportar. ¿Qué es lo que permite concretamente este acuerdo marco? Que Argentina le pueda vender qué específicamente a Uzbekistán. Los dos certificados que firmamos ambas autoridades de los países es el modelo de certificado para semen y el modelo de certificado para embriones. Ellos estuvieron con la Cámara, estuvieron visitando campos, pudieron ver un frigorífico como Río Platense, estaban asombrados de ver faenas de 1.500 animales por día y ver la calidad de nuestras carnes. Así que muy generosamente me invitaron que el próximo acuerdo lo hagamos el año que viene y que vaya a conocer su país y que lo firmemos allá de manera tal de seguir profundizando el lazo. Así que un desafío más que interesante, conocer un país que no está en el circuito turístico nuestro y que quizás haya un potencial enorme y bueno, contentos por ese transitar. Rodolfo, ¿y el próximo acuerdo potencialmente por qué podría llegar a ser? Bueno, ellos nos dijeron que tenían interés en que también las carnes empiecen a viajar allá, así que posiblemente el próximo producto sea carne, pero bueno, va a depender también.
de que el sector, una vez enterado de que este mercado está muy en línea con el trabajo, con nosotros, nos empieza a pedir. Yo particularmente, si pudiera frotar la famosa lámpara de Aladino para el 2023, quisiera tener de 4 noticias buenas, 3 al menos, un 75% relacionado con la exportación de productos de cerdo, porque estoy convencido que el equilibrio de las carnes bovinas de nuestro país, que tanto dan que hablar en mes a mes con la inflación y los precios y demás, se va a descomprimir aún más si las carnes porcinas desarrollan la exportación. Y productos tan valiosos como fue la garra de pollo en algún momento, lo que la garra es la manito del pollo que antes la consumíamos y que ahora se exporta. En el cerdo hay 2 productos de mucho valor para el sudeste asiático, que son las 4 patas, las patitas de cerdo y la cabeza. Productos que en Argentina no tienen una demanda alta, y te diría que baja, y tenemos un potencial de crecimiento enorme. Y yo creo que el sector porcino, lo siento que está calentando motores, lo siento que hay mucha gente que acaba de venir de Vietnam y de Malasia y de Singapur, estuvieron trabajando ahí los cordobeses, entrerrianos y santafesinos, y eso nos va a permitir un equilibrio en el consumo de carne en la Argentina, que ya empezó a producirse con la carne de aves, por sus diferentes ofertas, y que va a permitir también variar y tener un precio competitivo en carne de cerdo, de manera tal de tener esos 100 y pico de kilos de proteína animal distribuidos en tercios, como es en el mundo, y eso nos va a permitir trabajar mucho mejor. Infiero por lo que decís que el gran objetivo de ustedes, a partir de acuerdos sanitarios para la apertura de la venta de carne de cerdo, apunta a Vietnam, Singapur y Malasia, porque China ya es un activo que tiene Argentina en este sentido, ¿no? Claro, lo de China fue un poco coyuntural, porque cuando fue lo de peste porcina africana, China tuvo un desbalance en su oferta, y entonces entró a Argentina, pero lo que ocurre es que Argentina todavía no cubre el 100% de su demanda de carne de cerdo a nivel nacional, tanto para fiambres como para consumo. En el ámbito del consumo tiene el desafío que se llama de lunes a viernes, porque el del sábado y domingo ya lo tienen, el pechito de cerdo, la bondiola, el chorizo, el matambrito ya está en la parrilla argentina. De más está decirte que a veces, cuando se ve sola carne bovina, dice, che, no pusiste un pedacito de matambrito de cerdo que es tan rico. Ahora el desafío es de lunes a viernes, que la ama de casa, en vez de comprar un bife de cuadril bovino, pueda comprar una costillita de cerdo, porque aparte nutricionalmente, los médicos que se trabajan en nutrición recomiendan comer costillita de cerdo, porque la grasa del cerdo se distribuye por fuera, en la circunferencia, digamos, y no entre la masa muscular. De manera que el que está haciendo régimen, porque está un poquito gordito como yo, puede comer un día una pechuguita de pollo. No se te nota, ¿eh? No se te nota, ¿eh? Un día puede comer una costillita de cerdo y otro día sí puede comer un churrasquito de cuadril. De esa manera, y de acuerdo a su bolsillo, puede tener 3 proteínas distribuidas en la semana. Ojalá, yo estimulo permanentemente a la gente del cerdo, que seguramente está escuchando este programa, a que tome ese desafío. Te pregunto por lo que para mí es una quimera a esta altura, no sé cómo es el trabajo, supongo que el de ustedes debe ser muy intenso, sobre el mercado japonés para la carne vacuna. Sabemos que Argentina tiene ese mercado, pero para la zona libre aftósica sin vacunación. ¿Qué pasa con el resto, teniendo en cuenta que Uruguay ha avanzado y mucho en ese sentido? Sí, yo festejo lo de Uruguay, la noticia que más nos abre la esperanza de la exportación de una menudencia que es la lengua. Otro producto que en Argentina bajó el consumo notablemente, solamente queda para las fiestas o para alguien que hace la famosa lengua a la vinagreta en algún restaurante, y ahí tenemos una capacidad exportable enorme. Tenemos posibilidades de Corea y de Japón. Hablé con el secretario Bailo, me dijo andar preparando todo para el mes de marzo. Tenemos que armar una buena comitiva encabezada al menos por una buena autoridad de Cancillería, una buena autoridad del Ministerio de Economía, la Secretaría y nosotros, de manera tal de mostrar el interés. Corea está muy a favor de abrir el mercado, pero seguramente, como pasó con México, primero que miraba a Estados Unidos, Corea también mira un poco a Japón. Japón es un poco el referente de la región en los mercados de alta exigencia, así que nos estamos preparando para marzo/abril, ojalá ese viaje se pueda hacer.
Ya estamos exportando carne, como bien decías, de la zona debajo del sur del río Colorado. Ahí está el frigorífico Fridevi. Y sabemos que son exportaciones de poquísimo volumen, te diría que simbólicas. Así que vamos a ir por ese desafío también. Teniendo Corea y Japón, podemos decir que ya estamos en las semifinales del Campeonato del Mundo de la Carne. En algún momento se habló, porque vos mencionaste el tema de la vacunación, de la aftosa, se habló de la posibilidad de establecer algún cambio en la estructura de la vacunación actual. Yo entiendo que esto es un tema sensible, porque además me imagino que acá también va la opinión de las fundaciones, de los productores, etcétera, etcétera. Pero me gustaría conocer cuál es la postura del SENASA en este aspecto tan específico, teniendo en cuenta que Argentina viene ya atravesando muchos años sin ningún tipo de caso específico, ¿no? Nosotros estamos valorando y analizando con seriedad, con las coprosas y demás, las categorías que ya están listas para ir a faena, que ya están a 30, 40 días de ser enviadas a la faena. Estamos hablando de animales que ya por lo menos tienen al menos 2 años y por lo tanto han recibido entre 2 y 3 vacunas y están bien protegidos, de evitar vacunarlos 30, 40 días antes de la faena, porque eso genera en la línea de la faena una inflamación en la zona del cuello. Y como todos sabemos, en el proceso industrial de la elaboración de la carne, la velocidad con que se mueve la noria, en las plantas de exportación sobre todo, no permite hacer un retiro de todo lo que es el nódulo vacunal de una manera de no desperdiciar nada de carne. Normalmente el operario de SENASA hace una palpación y todo lo que siente con cierta dureza en esta zona del cuello, hace como un ojal y retira a veces entre 800 y 900 gramos de carne de alto valor. De alto valor en el volumen de carne final, ¿no es cierto? Porque ese corte que puede ser parte del roast beef queda con un agujerito del lado izquierdo y la verdad que esa carne se tiene que naturalizar para industria y hay una pérdida de valor. Si podemos avanzar en ese aspecto, que es el que más estamos en primera línea, seguramente para la campaña de marzo, estamos pensando avanzar en ese sentido y también en el procedimiento de digitalizar una aplicación que ya tenemos terminada, la famosa acta vacunal, de manera tal de no tener que esperar más de 90 a 120 días los resultados de la vacunación, porque las actas van llegando, las actas del norte del país, siempre con alguna dificultad. Ya teniendo una aplicación, el vacunador hace una primera carga y ya nos va a dar una idea con un margen de error muy menor. Las actas se van a seguir haciendo y archivando, pero el SENASA, el programa va a recibir en tiempo real, diría a una semana de terminar de vacunar, cómo está la situación, de manera tal de poder tomar consideraciones, independientemente del famoso stock ganadero, que uno puede ir viendo la evolución de los índices productivos de nacimiento de ternero y de destete, ¿no es cierto? Así que eso lo tenemos casi terminado y Dios mediante en la próxima campaña, en la primera campaña del 2023, avanzaremos con esto que ya no se puede esperar más, que todo sea con papel en el siglo XXI, ya atrasamos demasiado. Bueno, es un dato muy importante el que estás compartiendo con nosotros. Y la última, Rodolfo, que tiene que ver con si no te pregunté algo importante que esté desarrollando desde el punto de vista de lo que fuere el SENASA en materia de política sanitaria, tenés la posibilidad de compartirlo. Bueno, quizá la noticia traiga cierta alarma. Perú tuvo hace una semana en aves salvajes, en pelícanos, un foco de influenza aviar. ¡Upa! Ecuador acaba de informar ayer que una granja productiva, una granja comercial, en su país dio positivo a influenza aviar altamente patógena. Es decir, que lo de Perú es esperable porque son los animales salvajes y bueno, fue detectada una muerte de pelícanos, que por suerte la ruta migratoria va más para el lado del Pacífico que del Atlántico, pero a Perú, evidentemente, esa famosa frase de detección precoz, por algún lado llegó alguna ave salvaje enferma y contaminó una granja comercial.
nosotros estamos trabajando con CAPIA, que es la Cámara de Productos de Huevos, y con CEPA, que es la Cámara de Productos Cárnicos de Aves, muy codo a codo. Hemos hecho un simulacro de influenza aviar hace no menos de 90 días en la ciudad de Esperanza. Termino de hablar con vos y convoco al comité de aves de nuestro, no para alarmarnos, sino para hacer un repaso, y vamos a hablar con la gente de parques nacionales, con quien tenemos un convenio firmado, para que los guardaparques, en vez de pasar una sola vez con el caballo por el borde de la laguna de su parque nacional, pasen dos, para ver si hay alguna anomalía en la muerte de alguna ave migratoria o alguna ave acuática, porque junto con el INTA trabajamos día a día en tener esa sensibilidad, porque te diría que es una enfermedad muy compleja, no tenemos vacuna. Hoy eliminar aves es también una problemática compleja, así que nosotros siempre estamos a favor de la prevención, sin entrar en alarmas, pero evaluando el contexto de las Américas. Rodolfo, te agradecemos mucho este contacto con la mañana de Mercado Visión aquí por Canal Rural. Abrazo a la distancia y gracias por el dato que nos acabas de aportar.